Bueno, me presento de forma muy breve, trabajo en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Turín. Aparte de Ortega, trabajo mucho sobre la filosofía política francesa contemporánea y entonces de ahí y también de mi formación, la atención que he prestado a lo que se ha publicado en la revista Occidente entre el año 80-81 y digamos 2004, de filosofía francesa e italiana. Empezamos por los italianos. Evidentemente, ¿quiénes son? Pepe lo ha adelantado, Umberto Eco, seguramente, y luego también Gianni Vattimo. De Vattimo voy a señalar ese texto, Muerte y transfiguración de la metafísica. Muerte y transfiguración de la metafísica, publicado en el número 102 del año 89. Claro que la publicación de Eco y sobre todo de Vattimo coincide, y se puede demostrar, con cierto interés creciente de la filosofía española hacia la hermenéutica. Bueno, lo sabéis muy bien en esta casa porque digamos que se conoce de sobra, ¿no? Pero no solo en la UNED, sino que también en la Complutense y luego hablaré un poco en la mesa redonda en la Universidad de Oviedo, de forma un poco excéntrica, pero sí. Y luego la cuestión de Eco, de la semiótica, de la difusión, de la traducción del tratado de semiótica de Eco y no solo de ese texto fundamental, sino que de textos de Héctor y Fábula y otros textos traducidos y variamente comentados por España. Y también yo voy a señalar, aunque no publiquen en la revista de Occidente, la presencia contemporánea en Madrid, en el año 92, de Cacciari, Vattimo, Maramao y más gente, 5 o 6 filósofos italianos de primera, creo que no solo la Complutense, sino que también otra institución, y que marcan el marco, por así decirlo, se señalan el marco pues, de un interés importante en la filosofía italiana. Y luego también, lo hemos discutido antes, la entrevista a Vattimo, que tú me dices que es de 89-90 más o menos. 90-91 me parece. 90-91, bueno, son los años centrales de la producción de Vattimo, que ya ha publicado en España también sus textos, digamos, fundamentales, y la verdad es que Revista de Occidente, pues, es como un portal, además, para introducir a la lectura tan peculiar de Nietzsche de Vattimo, de Nietzsche de Heidegger presentada por Vattimo. Eso coincide con el secretariato de Lozano. En la vertiente francesa, pues, los 3 autores, digamos, los 2 más importantes, publicados por la Revista de Occidente, son Jacques Derrida, y ahí también tenemos una coincidencia con el interés y la traducción de textos derridianos. El texto más importante se publica en 1985, en el número 44 de la revista, y luego otro, interesante, España y Occidente, en el número 62-63 del año 86. Son los años en los que Derrida produce algunos de sus textos más importantes después de los años 60. 70, la escritura de diferencia, marge, diseminación. Y ya es otro Derrida, depende, porque a veces he discutido con derridianos de la Complutense y no solo de la Complutense que dicen que hay una continuidad. Yo creo que a veces hay discontinuidades, pero claro, no soy derridiano, no entro en estas cuestiones tan complicadas. Y luego también un texto publicado en el número 66 de la Revista de Occidente de Jean-François Lyotard. Y hay coincidencias temporales importantes, porque el año 85 es un año en el que Lyotard empieza, luego publicará mucho más tarde, sus textos sobre Kant, pero empieza a trabajar a Kant, a volver a los clásicos, a salir un poco de
del análisis y de los comentarios a la posmodernidad y a buscar también otra forma de ensaísmo filosófico breve. Por ejemplo, tendrá vigencia en un texto que a mi modo de ver es muy importante y ahora un poco marginal, de la filosofía, pero poder tener más interés, L'Inhumain, Causerie sur le temps. Y luego también otros autores que también en Italia tienen cierta vigencia, Jean Baudrillard, sobre todo el Baudrillard ya de los años 80, y Paul Virilio, que se publican, se comentan. Yo creo que tiene 2 textos y Baudrillard 2 o 3. Baudrillard tiene 4. 4. Me he perdido un texto de Baudrillard. Pero sí, en todo caso es un número importante. Sí, sí, un número relativamente importante. Y también la entrevista a Derrida que sale de la revista de Occidente, no, el texto, perdón, texto importante sobre pintura que sale de la revista de Occidente está traducido por Cristina de Peretti. Entonces, ¿qué hay que decir? Que realmente, con todos los límites de la gestión de Lozano, hay una apertura importante a la filosofía europea y sobre todo francesa, que coincide también con las publicaciones que se realizan de esos autores y los comentarios y los libros. Y, por ejemplo, estoy pensando en las investigaciones de Patricio Peñalver, por ejemplo, y de más gente. Y también aquí al lado de Julián Santos Guerrero y de su grupo. Y entonces creo que hay una coincidencia interesante entre lo que publica la revista de Occidente y lo que, por ejemplo, se publica en Turín en la revista de Estética, dirigida entonces por Vattimo y que a veces procede en paralelo. Tened en cuenta que, por ejemplo, en el año 90, Lyotard se compromete a dar sus clases sobre la analítica, la crítica del juicio de Kant en la Universidad de Turín. Y nos dijo él especialmente que iba a dar esos 4 seminarios un poco para hacer un test sobre su lectura e interpretación de lo sublime en Kant. Entonces, había relaciones muy estrictas y se publicó un pequeño texto de Lyotard, ahora no me acuerdo, creo que del año 91 en la revista de Estética, y se habían publicado y se publicarán varios textos de Derrida, parece casi en paralelo, ¿no? Por lo menos hasta el año 90 con la revista de Occidente. Y también en paralelo, pues los filósofos italianos, como he dicho antes, pues vienen a Madrid, dan conferencias, Vattimo primero, pero también Maramao, por ejemplo, de filosofía política, con cierto éxito. No me acuerdo ahora mismo si Maramao ha publicado la revista de Occidente, es una duda que tengo. Me parece que no. Yo creo que no. No, yo creo, vamos, yo hice el vaciado que hice, me parece, no me suena a mí haber encontrado. Y luego... Sí fue traducido, ¿eh? Sí, no, traducido sí. Yo recuerdo que este Paidós tradujo varias cosas de Maramao muy pronto. Y luego, pues, saliéndome ya del contexto francés e italiano, hay también, del italiano no, porque había también que recordar a Luciano Pellicani no solo como italiano, sino que también como sociólogo. Sí, porque publicó también como sociólogo. Y luego, saliendo ya del contexto italiano-francés, hay otro autor importante que se puede criticar y a lo mejor no ha tenido el mismo éxito que otros, Niklas Luhmann, que en estos años, 83, 90, se publicó también en la revista de Occidente. Entonces hay efectivamente una proyección europea importante de la revista y también en el año 2004 pues se publica en el número 282 la última entrevista de Derrida, que yo creo que se publica antes aquí que en Italia, por ejemplo. Se traduce antes aquí. Pero hay como un marco temporal que antes subrayaba muy bien Pepe, que es efectivamente el marco
donde hay un cambio efectivo, 1989, 2004, 2005 aproximadamente. Y luego hay también otro texto que se publicó, de Bátimo en este caso, que se publicó en el año 2005, que ya subraya el cambio de perspectiva de Bátimo, la abertura hacia la religión y la política, que luego se va a concretar un poco más allá, ya en la segunda parte de su trayectoria a partir de 2005 hacia adelante, en libros como Comunismo Hermenéutico, publicado con Santiago Zabala, con el libro publicado en Estados Unidos antes y luego aquí en España, con un libro sobre religión con Caputo, el teólogo americano, y varios textos más. Y luego también Después de la verdad, que es un poco su testamento filosófico. Yo podría seguir, pero voy a señalar también que se publicaron varios textos de historiadores de la mentalidad franceses como Jean-Pierre Vernant en ese periodo. Y vale la pena remitir también a estas publicaciones para señalar la importancia europea de la revista de Occidente y del ensayismo filosófico. Porque en realidad, por ejemplo, el texto de Bátimo es un texto de hermenéutica, pero es también un ejemplo de ensayismo filosófico notable. Ya termino.